Vamos a hablar de esa inmensa red de cables submarinos que, bueno, sostienen toda la geopolítica de las telecomunicaciones globales. Exacto, una realidad muchísimo más física de lo que solemos pensar. Totalmente. Y para arrancar, fíjate, hay una anécdota muy terrenal, casi cómica, diría yo, que ilustra perfectamente esta materialidad. Imaginemos un día muy frío de invierno en, no sé, un barrio residencial de Brooklyn en Nueva York. Vale, nos situamos. Pues, de repente, la conexión a Internet de una casa se interrumpe por completo. Así, de golpe. Las luces del router empiezan a parpadear con esa luz roja intermitente que, la verdad, todos tememos. Uf, la luz roja del router es un drama siempre. Sí, sí. La conexión de voz hace que todo el mundo suene como si estuviera hablando bajo el agua. Y finalmente, la red simplemente desaparece. Al día siguiente llega el técnico de la compañía, conecta un pequeño silbato electrónico al cable del salón y empieza a rastrear la señal física. A ver, ¿dónde está el problema? Claro. Eso es. Sale a la calle, baja al sótano, sale al patio trasero y sigue el cable hasta llegar a un poste de madera. ¿Y cuál resulta ser el gran fallo técnico que ha derribado esta maravilla global? Pues una ardilla. ¿En serio? Una simple ardilla. Una simple ardilla, sí. Había mordisqueado el revestimiento de goma del cable en el exterior de la casa. O sea, un pequeño roedor con dientes afilados había logrado tumbar la herramienta de comunicación más potente jamás concebida. Es que si uno se para a pensarlo, esto rompe por completo ese mito contemporáneo de que Internet es una especie de nube etérea, intocable y omnipresente. Claro, la famosa nube. Exacto. Es un mito que conviene desmontar desde el principio. A pesar de que quienes nos escuchan puedan imaginar un sistema solar electrónico sin forma o una especie de galaxia digital incorpórea donde los datos flotan por ahí, en el aire, Internet es en realidad una construcción masiva y sumamente tangible. Muy pesada, además. Muy pesada, sí. Estamos hablando de una infraestructura física, industrial, una red que está firmemente sujeta a las fronteras políticas, a la geografía más dura de la Tierra y, por supuesto, a enormes intereses corporativos. O sea, que no existe ninguna nube mágica. Para nada. Lo que hay es un gigantesco conjunto de cables, de edificios de ladrillo, máquinas muy ruidosas y rutas físicas que determinan de una forma milimétrica cómo circula la información en todo el mundo. Y fíjate, el contraste entre cómo la sociedad imagina la red y cómo es en la cruda realidad resulta fascinante. Hay una anécdota que lo resume muy bien. Corría el año 2006 y el entonces senador estadounidense Ted Stevens dio un discurso que se hizo viral. Ah, sí, me acuerdo de esto. Se convirtió en objeto de todo tipo de burlas mundiales porque describió Internet como, y cito textualmente, una serie de tubos. La prensa tecnológica se rió de él sin piedad, vamos. Sí, hubo muchísimos chistes. Los cómicos de la televisión hicieron parodias visuales con camiones volquete atascados en tuberías de acero. Parecía la viva imagen de un político atrapado en el pasado, ¿no? Que no entendía en absoluto la era digital. Pero claro, aquí es donde el tema se vuelve especialmente interesante. Si analizamos la infraestructura física desde un punto de vista estricto, aquel hombre tenía toda la razón. Internet es literalmente una serie de tubos. Tubos muy reales y además muy frágiles. Y es crucial entender de qué están hechos exactamente, porque ahí es donde reside la magia de la física moderna. Físicamente estamos hablando de conductos que se entierran a lo largo de las carreteras o que discurren junto a las viejas vías del tren o que reposan en el fondo de los océanos. En la más absoluta oscuridad. Exactamente. Y en el interior de esos conductos se alojan hilos de fibra óptica. Pero, a ver, no nos imaginemos cables de cobre tradicionales. Son filamentos de vidrio de una pureza extrema, tan finos como un cabello humano, por los que viaja luz. Luz pura. Eso es. Esa luz, que está impulsada por potentes láseres en los extremos del cable, es la que codifica absolutamente toda la información global. Cada correo electrónico que enviamos, cada transacción en la bolsa, cada documento de estado,
todo se traduce en pulsos de luz que recorren físicamente la curvatura del planeta. Es decir, estamos utilizando algo parecido a hacer señales en código Morse con una linterna, pero a una escala microscópica y con millones de parpadeos por segundo, a la velocidad de la luz. Ostras, pues sí, esa es exactamente la mecánica subyacente. Pero claro, si seguimos con esta idea de la infraestructura física, hay que hacer una distinción fundamental para entenderlo bien. Hay que distinguir entre el tubo físico en sí y la información que viaja por él. Si imaginamos que la red es como una gigantesca autopista de asfalto, las empresas que envían los datos no siempre son las dueñas de la carretera. Claro, son actores distintos. A menudo, estas empresas solo son dueñas de los camiones de mercancías, que serían los datos, que circulan por una autopista física que es compartida, o que han alquilado un tercero. Y en la arquitectura técnica de la red, a estas agrupaciones de camiones que negocian su paso continuamente, se les llama sistemas autónomos. Y la evolución de esos sistemas autónomos, fíjate, explica cómo hemos llegado al nivel de complejidad actual. Si observamos los datos históricos, en 1982 existían apenas 15 de estas redes o sistemas autónomos en todo el mundo. 15. Era nada. Era un club muy exclusivo. Pero claro, para el año 2011 esa cifra ya se había disparado a más de 35.000 redes interactuando entre sí constantemente. Y aquí hay un detalle cartográfico importantísimo. Cuéntame. Si miramos las representaciones gráficas de esta infraestructura, por ejemplo, los mapas detallados de la firma de análisis Telegraphic, la imagen que surge rompe otro mito enorme. No vemos una red uniforme. No es una cuadrícula perfecta, digamos. ¿Qué va? No es una malla democrática que cubre el planeta por igual. Al contrario, lo que revela es una estructura de rutas altamente densas y muy jerárquicas, que conectan nodos geopolíticos muy concretos. Funciona más bien con un modelo radial. ¿Y cuál dirías que es la ruta principal? Pues la conexión física más transitada, la verdadera arteria aorta del planeta, es sin duda la que une Nueva York con Londres. Y esto nos lleva al gran obstáculo físico. Si la información viaja a través de luz confinada en estos hilos de vidrio, y resulta que las rutas más densas del planeta conectan ciudades separadas por miles de kilómetros de agua salada, ¿cómo demonios cruza esa luz los océanos? Es la gran pregunta. Y ojo, no me refiero a mandar señales a satélites en el espacio, sino a la infraestructura material pura y dura. ¿Cómo cruza el charco? Pues, para responder a eso hay que mirar hacia el mar, pero sorprendentemente también hacia el pasado. La geografía actual de Internet calca casi con total exactitud las antiguas rutas marítimas del siglo XIX. ¿En serio? ¿Las de los barcos de vapor? Las mismas. Hay un lugar geográfico que ilustra esta herencia a la perfección, la cala de Porthcurno. Está en Cornualles, justo en el extremo más occidental de Inglaterra. A simple vista, si uno va allí de visita, es una playa pintoresca rodeada de vacas y campos de patatas. Vamos, que parece el lugar más desconectado del mundo. Totalmente. Pero ese rincón de costa lleva 150 años siendo el centro neurálgico absoluto de las telecomunicaciones globales. ¿Por qué? Porque geográficamente es el punto británico más cercano al continente americano. Ah, claro, la distancia más corta. Exacto. Fue el nudo principal donde amarraban los cables telegráficos submarinos en la época victoriana, para conectar todo el imperio británico. Y hoy en día sigue siendo un punto de anclaje vital para la fibra óptica global de Internet. Las rutas actuales siguen exactamente los mismos caminos. Es increíble. Y el puente entre ese mundo victoriano del telégrafo y nuestro mundo digital tiene un hito muy claro, ¿no? El cable TAT-1. Efectivamente, el TAT-1, hablamos de 1955. Eso es. Fue el primer sistema de cable telefónico transatlántico y unía físicamente Terranova, en Canadá, con Oban, en Escocia. Ese cilindro, que entonces era de cobre y no de fibra óptica, sentó las bases de ingeniería para el Internet físico que habitamos hoy. Pero me surge una duda sobre la escala de todo esto. Uno tiende a imaginarse que un cable capaz de sostener el tráfico de Internet de todo un continente debe ser un conducto colosal, no sé, algo del tamaño del túnel del Canal de la Mancha. Pues fíjate, ese es un error de percepción súper común. La verdadera maravilla de la ingeniería óptica moderna es precisamente su tamaño reducido. Un cable submarino actual,
capaz de transportar terabytes de información por segundo entre Europa y América, tiene el grosor aproximado de una simple manguera de jardín. ¿Una manguera de jardín? Madre mía. Nada más. En el centro exacto de esa manguera van los delicados hilos de vidrio que están fuertemente envueltos en capas de acero, polietileno y recubrimientos aislantes. Todo esto para protegerlos de la inmensa presión del agua y la corrosión. Pero a nivel puramente físico la luz se debilita, ¿no? O sea, por muy potente que sea el láser que dispara la señal desde Nueva York, un pulso de luz no puede viajar 5.000 kilómetros a través del vidrio sin atenuarse y desaparecer antes de llegar a Londres. Es imposible. Ese es justo el gran desafío de la física óptica. La luz pierde intensidad. Por eso, para cruzar océanos enteros se necesitan miles de voltios de electricidad que viajan de forma constante por un recubrimiento de cobre dentro del propio cable. Vale, pero esa electricidad no lleva datos, ¿verdad? No, no transporta datos. Sirve única y exclusivamente para alimentar unos dispositivos que se llaman repetidores ópticos. Son unos cilindros de metal presurizados, más o menos del tamaño y la forma de un atún gigante, que descansan en el fondo del lecho marino. O sea, están repartidos por todo el cable. Exacto. Están intercalados cada 80 kilómetros a lo largo de todo el trayecto. Y en su interior contienen un elemento químico fascinante que se llama herbio. Herbio. ¿Y cómo funciona eso bajo el agua? Pues de una forma casi poética. Cuando la electricidad del cable energiza los iones de ese herbio, el elemento actúa como un amplificador óptico. Es decir, cuando los fotones de luz llegan debilitados al repetidor, el herbio los excita. Ah, los multiplica. Sí, los multiplica y les da un nuevo impulso de energía, sin necesidad de convertir la luz en electricidad y luego otra vez en luz. Es una aceleración puramente óptica que permite a la señal sobrevivir otros 80 kilómetros, y así sucesivamente hasta cruzar el Atlántico. Ostras, es una imagen asombrosa pensar en miles de voltios y pulsos láser recorriendo una manguera en la oscuridad más absoluta de las fosas oceánicas. Pero lo que me parece aún más peculiar es el destino de esos cables. La llegada a la costa, ¿quieres decir? Sí, porque tras cruzar el abismo, terminan emergiendo en la costa terrestre. Y uno esperaría que salieran a la superficie en, no sé, instalaciones militares ultrafortificadas o en rascacielos corporativos gigantes. Sin embargo, las estaciones de amarre costeras suelen tener la apariencia de casas residenciales totalmente comunes. Totalmente anónimas. Construcciones de ladrillo, sin logotipos, que pasan desapercibidas en vecindarios tranquilos de playa, pero que en realidad son los verdaderos portales de entrada de la información global de todo un país. Y son construcciones que albergan un poder incalculable. Porque claro, una vez que comprendes la tremenda fragilidad y el trazado de estos hilos de vidrio, surge una cuestión geopolítica ineludible. ¿Quién posee y controla la infraestructura física? Controla el flujo de la economía mundial. El verdadero poder de nuestro siglo. Sin duda. Y aquí es donde entra el concepto de los proveedores de nivel 1 o Tier 1. Se trata de una élite sumamente reducida de inmensas empresas de telecomunicaciones globales. Por ejemplo, corporaciones como Tata Communications. Sí, la empresa india. Exacto. Esta empresa se hizo con un poder masivo al comprar a precio de saldo la inmensa red global que había construido la corporación Tyco. Tyco había tendido miles de kilómetros de cable durante la burbuja de las .com en los 90, pero cuando la burbuja estalló, pues quebraron. ¿Y Tata heredó todo eso? Heredó esa infraestructura por una fracción de su coste, sí. Y estos proveedores de nivel 1 tienen una característica financiera clave. No pagan a nadie por conectarse a otras redes. Claro, son demasiado grandes. Sus redes físicas son tan fundamentales que funcionan mediante acuerdos de intercambio sin coste entre ellos. Mientras tanto, cobran un peaje al resto del mundo para que sus datos puedan transitar por esas carreteras principales. O sea, son los dueños de los puentes y las autopistas. Pero ojo, que ese equilibrio de poder corporativo está mutando de una forma muy agresiva últimamente. Estamos viendo que las empresas que antes solo mandaban camiones por la carretera, como Google o Meta, los gigantes del contenido, eso es, pues han dicho, se acabó pagar peajes. Están invirtiendo sumas de capital colosales para comprar u operar su propia infraestructura física. Compran lo que en la industria se conoce como fibra oscura. que son esos hilos de vidrio que ya estaban tendidos pero inactivos, ¿no? Exactamente.
e hilos sin iluminar. Y no solo eso, ahora construyen e instalan sus propios cables submarinos. Están creando redes privadas globales que van paralelas a la red pública. Es un movimiento que les da una soberanía técnica brutal. Vamos, que compite casi con el poder de un Estado soberano. Es una privatización de la infraestructura profunda en toda regla. Pero, además de esa autonomía corporativa, hay que trasladar este mapa a la dimensión del desarrollo social y económico de los propios países. Claro, porque la dependencia de estos cables establece una jerarquía brutal en el orden mundial. Totalmente. Aunque alguien podría argumentar, bueno, si un país no tiene costa para recibir un cable submarino, pues que use conexiones por satélite. Sí, suena lógico. Hoy en día el cielo está lleno de satélites de órbita baja. Parece mucho más moderno enviar datos por el espacio que tirar una manguera por el fondo del mar. Suena moderno, pero técnicamente es muy engañoso. El caso del continente africano y su desarrollo en las últimas décadas lo explica de manera cristalina. Durante muchos años, la conexión internacional de gran parte de África dependía casi en exclusiva del cable SAT-3. Un único cable. Un trazado que recorría toda la costa atlántica desde Lisboa hasta Ciudad del Cabo. Era un cable con una capacidad sumamente baja, casi raquítica, y tenía que repartirse entre las necesidades de 8 países africanos. Madre mía, eso es un cuello de botella terrible. Estrangulaba la conexión literal de lugares como Sudáfrica, creando unos precios exorbitantes que frenaban el crecimiento de los negocios digitales. Pero fíjate en el contraste con el desarrollo reciente en Kenia, en África Oriental. Kenia dependía históricamente de esas conexiones por satélite que mencionabas. Y el satélite tiene limitaciones. Muchísimas. Puede dar cobertura en lugares remotos, sí, pero tiene problemas de latencia severos y una capacidad de volumen de datos ínfima comparada con el láser de una fibra óptica. Sin embargo, en un periodo de apenas 18 meses, todo cambió para Kenia porque recibió 3 cables submarinos diferentes directamente en sus costas. Ostras, un cambio físico que supuso una revolución económica instantánea, imagino. Y no hablo solo de cargar páginas web más rápido. Transformó la economía estructural de la nación por completo. Ese acceso físico y directo redujo drásticamente los costes y la latencia. De la noche a la mañana, convirtió a Kenia en un nodo perfectamente viable para albergar centros de llamadas internacionales. Los famosos call centers. Exacto. Es una industria que busca lugares con costes laborales bajos, pero que exige una conexión de voz perfecta, sin el más mínimo retraso. Y ahí es donde el satélite pierde la batalla estrepitosamente. El tiempo que tarda una señal en subir miles de kilómetros al espacio y volver lo relega a una posición de absoluta inferioridad frente a la velocidad de la fibra. Claro, si un país no tiene un enchufe directo a ese hilo submarino, pues queda estructuralmente marginado de la economía de servicios globales. Lo cual nos coloca frente a un escenario que resulta verdaderamente escalofriante, si uno une los puntos. A ver, ¿cuenta? Pues que toda esta gigantesca maquinaria geopolítica moderna, el comercio, los sistemas sanitarios, las finanzas, todo pende literalmente de unos hilos de vidrio del grosor de una manguera tendidos en el fondo del océano. Es una vulnerabilidad sistémica casi absurda. Y confieso que me cuesta creer que no haya una redundancia infalible. Ya, parece mentira que sea tan frágil. A ver, entiendo el riesgo de un sabotaje militar intencionado, pero me resulta incomprensible que algo tan vital pueda ser destruido por, no sé, la geología del planeta o un accidente de un barco pesquero. ¿De verdad un ancla puede dejar a oscuras a un país entero? Completamente. Y la historia reciente nos ha dejado advertencias severísimas sobre esta fragilidad material, donde la naturaleza ha superado cualquier redundancia. Hay un hito histórico, perfectamente documentado, que ilustra este pánico sistémico. Ocurrió el 26 de diciembre de 2006. ¿Qué pasó exactamente? Aquel día se produjo un violento terremoto de magnitud 7,1 en el estrecho de Luzón. Si observamos el mapa, este estrecho está ubicado entre Taiwán y Filipinas y resulta ser un auténtico cuello de botella cartográfico por el que pasan la inmensa mayoría de los cables submarinos que conectan Asia Oriental con el resto del mundo. O sea, un punto crítico total. Crítico. El sismo sacudió el fondo marino con tanta violencia que provocó inmensas avalanchas de lodo submarinas. Esas riadas de barro a miles de metros de profundidad actuaron como una guadaña y barrieron, estiraron y cortaron 7 de los 9 cables de la zona de un solo golpe. Ostras, 7 de 9.
Un colapso físico brutal, y eso tuvo que tener un impacto financiero inmediato. Paralizante a nivel macroeconómico. Más de 600 gigabytes de capacidad global desaparecieron en un instante, para que te hagas una idea de la magnitud. El comercio internacional de divisas en Corea del Sur, concretamente, el mercado de su moneda nacional, el won, tuvo que detenerse por completo. Madre mía. Las instituciones financieras más grandes estaban ciegas y sordas, desconectadas de Wall Street y de Londres. Regiones enteras del continente asiático quedaron digitalmente aisladas como si hubieran retrocedido 50 años. Y claro, la solución no fue presionar un botón de reinicio en un ordenador. ¿Qué va? La reparación fue una labor lenta y casi arcaica. Hubo que despachar barcos especializados al medio del océano embravecido. Utilizando una metodología que parece medieval, tuvieron que lanzar enormes ganchos de acero al fondo marino, arrastrarlos para intentar atrapar los extremos de los cables cortados, izarlos a la superficie. Una locura técnica. Imagínate, limpiar el lodo, cortar la fibra dañada y empalmar los diminutos hilos de vidrio de forma manual, uno a bordo del barco. Fueron semanas de aislamiento digital y pérdidas millonarias causadas por un simple corrimiento de tierras. Y esto introduce un dilema tremendo sobre el futuro de estas infraestructuras y un concepto técnico del que dependen los mercados: la latencia. El famoso tiempo de respuesta. Eso es, los milisegundos que tarda un dato en ir y volver. Si sabemos que lugares como el Estrecho de Luzón son geológicamente tan peligrosos, la lógica dictaría que hay que buscar rutas marítimas más seguras para tirar los cables, ¿no? Rodear las zonas de fallas sísmicas, aunque el trayecto sea menos directo. Claro, esa sería la lógica de la seguridad, pero choca frontalmente con la lógica del capital. Y ahí radica el gran dilema actual. En la economía moderna, la geografía física determina la latencia, y la latencia determina quién gana dinero. Claro, el mercado de alta frecuencia. Exacto. En el mercado bursátil, donde algoritmos compran y venden millones de acciones en fracciones de segundo, un solo milisegundo de retraso cuesta literalmente millones de euros. Por lo tanto, las grandes operadoras privadas buscan trazar cables cada vez más rectos y tensos. Líneas rectas a toda costa. Ignoran la prudencia geológica, priorizando rutas cortas para arañar microsegundos al reloj, aun sabiendo que cruzan de lleno fallas tectónicas muy peligrosas. Plantea un conflicto constante entre la rentabilidad económica y la seguridad del sistema global. Bueno, si tuviéramos que destilar de forma clara todo lo que hemos puesto sobre la mesa en esta emisión. Yo creo que el punto fundamental de nuestro análisis es que Internet exige desterrar el concepto de un espacio incorpóreo. No hay magia ni nubes etéreas, es una masiva y pesada infraestructura física cimentada sobre tubos y kilómetros de fibra óptica que se rigen por la física más estricta. Y además, su geografía replica asombrosamente las antiguas rutas imperiales y los senderos del telégrafo victoriano. También hemos comprobado que el acceso directo y costero a esos cables define de forma implacable el desarrollo de cualquier país. Las naciones conectadas prosperan, mientras que las forzadas a depender de conexiones por satélite se enfrentan a barreras técnicas casi infranqueables. Y por último, queda patente que toda esta red intercontinental, a pesar de parecer tecnológicamente infalible, resulta muy frágil ante el entorno natural. Catástrofes como la del Estrecho de Luzón nos recuerdan que la Tierra sigue teniendo la última palabra sobre la geopolítica, obligando un peligroso equilibrio entre la velocidad comercial y la seguridad estructural. Para quienes deseen seguir explorando esta vertiente física de la red, queremos recomendar 3 obras fundamentales de las que hemos extraído el conocimiento hoy. El primer libro es TUDOS, un viaje al centro de Internet, de Andrew Bloom, un recorrido brillante para comprender la topografía actual de las telecomunicaciones y esos edificios anónimos que albergan la red. La segunda recomendación es El Internet victoriano, de Tom Steindetz. Una lectura histórica fascinante que detalla los paralelismos entre la fibra óptica de nuestro presente y el telégrafo del siglo XIX. Y finalmente, recomendamos Un hilo a través del océano, de John Steele Gordon,
ideal para conocer de primera mano la odisea humana, industrial y financiera que supuso tender los primeros cables submarinos transatlánticos. Y con esto invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a Punto Data en su plataforma de confianza para seguir desentrañando juntos la geopolítica y las infraestructuras que conectan nuestro mundo. Hasta la próxima emisión.